nombre es Vanessa Pacheco, soy una desarrolladora de software junior y soy amante de las motos acuáticas. Prefiero los días nublados a los días soleados y aparte del desarrollo web me interesa la inteligencia artificial. Y hoy quiero tratar con ustedes el tema optimización del desempeño de React. Entonces quiero comenzar hablando un poquito sobre la motivación tras esta charla. Y es principalmente por dos problemas que muchos desarrolladores de React enfrentamos a diario. Por un lado tenemos el tema del tamaño del bundle. Ahora mismo nosotros en Evercheck Apps que estamos utilizando un monorepo tenemos este problema. Cada vez que hacemos un build en nuestra aplicación, obtenemos este warning que dice el tamaño del bundle es significativamente más grande de lo que es recomendado. Este warning aparece por dos situaciones. Uno, aparece cuando la aplicación, el tamaño del bundle es mayor de 512 kilobytes. O dos, si nuestra aplicación ha sido modularizada, es decir, hemos hecho code splitting. Este warning aparece si alguno de los chunks o divisiones de nuestra app pesa más de 1 megabyte. Entonces, como tenemos este problema, queremos abordarlo y buscar una solución y por eso pensé que sería bueno hablar de este tema. La segunda razón por la que escogí este tema es por algo que seguramente los desarrolladores de React han experimentado cuando están creando un nuevo componente. Normalmente estamos trabajando en un componente, queremos ver qué valor tienen las props, así que las logueamos en la función render del componente y esperamos unas cuantas logs, pero en realidad cuando abrimos la consola nos damos cuenta que son muchas más de las que esperábamos. Esto en realidad lo que significa es que nuestro componente se ha actualizado muchas veces, han habido muchos cambios y por eso nuestro componente se ha tenido que renderizar nuevamente. Y muchas veces estas renderizaciones o estas actualizaciones no son necesarias. Entonces, durante la charla lo que vamos a hacer es ver cómo estas dos situaciones tienen un impacto en el desempeño de React. Para entender un poquito el por qué estas situaciones afectan React, primero repasemos un poco sobre cómo funciona React. Y en realidad, React es rápido. Una de las características que hace que React sea rápido es que a diferencia de otras librerías de JavaScript, React no está pendiente o escucha los cambios en el modelo de datos y luego los pinta en el navegador en el DOM del navegador y tampoco tiene que esperar a que se escuche, no tiene que estar escuchando los cambios en el DOM del navegador para luego utilizar el modelo de datos. En React esto no sucede, simplemente se escuchan los cambios en el modelo de datos y se tratan de minimizar el número de actualizaciones al DOM real. ¿Cómo logra esto React? Utilizando un DOM virtual. React le permite a los desarrolladores construir y comparar DOMs virtuales y es lo que lo hace rápido. React calcula la diferencia entre el DOM virtual anterior y el actual y solamente ese cambio es el que se refleja en el DOM del browser. Entonces el proceso lo podemos dividir en 3 pasos. Primero, React escucha un cambio en el modelo de datos y actualiza todo un DOM virtual. Luego, React calcula la diferencia entre el DOM virtual anterior y el nuevo y después solamente la diferencia entre esos DOMs virtuales es lo que cambia en el DOM del browser. Este último paso lo podemos asimilar a aplicar un patch en un programa. Y esta decisión de si se necesita actualizar el DOM del navegador se llama reconciliación. Entonces, en la medida en que nosotros evitemos esa reconciliación, podremos mejorar el desempeño de nuestra aplicación. Y para entender un poquito más qué es esto del DOM virtual, podemos hacer una analogía entre un plano. Podemos pensar que manipular el DOM
es hacer cambios en un plano en vez de mover cuartos en una casa real. Esto nos da una idea de por qué hacer cambios en un virtual DOM es más rápido que hacer cambios realmente en el DOM del navegador. Entonces, si React por naturaleza es rápido por esta característica, ¿qué es lo que ralentiza a React? Aquí es el momento en el que volvemos a las dos situaciones del principio. Hablando sobre el tamaño del bundle, es necesario decir que nosotros debemos revisar constantemente qué estamos incluyendo en nuestro bundle, de tal forma que evitemos tener un bundle tan grande que nos tome mucho tiempo el cargar la aplicación. Entonces, entre mayor sea el tamaño de nuestro bundle, mayor tiempo nos tomará renderizar o entregar ese JavaScript al browser. Y el otro tema, las renderizaciones innecesarias en React son la mayoría del tiempo la causa de que React se ralentice. Y para entender eso vamos a ver esta imagen aquí. ¿Sí ven el cursor? Sí. Listo, entonces aquí en este ladito ha habido un cambio de estado en este componente padre. Se calcula la diferencia en el virtual DOM y se hace un re-render. ¿Cuál es el problema? Si nos damos cuenta, al final, en el browser, no solamente se ha actualizado el componente padre, sino que también se renderizó nuevamente el componente hijo. Si el cambio de estado en el componente padre no afecta directamente el output del componente hijo, entonces esta actualización fue necesaria, la actualización en el componente hijo. Y esto sucede porque así es como trabaja React por default. Más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos evitar que React responda de esta manera. Bien, entonces ya tenemos identificado dos aspectos en los que nuestra aplicación podría ser mejorada. Tenemos por un lado el tiempo de carga, queremos mejorarlo y podemos hacerlo tratando un poquito el tema del tamaño del bundle. Y por otro lado tenemos muchas actualizaciones en nuestros componentes. Pero antes de empezar a optimizar, necesitamos medir nuestra aplicación. Las palabras de William Thompson, si no lo puedes medir, no puedes mejorarlo, aplican también en el mundo del software. Entonces, para esto vamos a ver un par de herramientas que son comúnmente utilizadas por desarrolladores de React para medir el desempeño de sus aplicaciones. La primera herramienta que vamos a ver se llama Source Map Explorer. Esta herramienta permite responder a la pregunta, ¿qué hay en tu bundle? ¿Será que en nuestro bundle tenemos dos versiones de la misma dependencia? ¿O será que una dependencia está tomando demasiado espacio? Estas preguntas pueden ser fácilmente respondidas con Source Map Explorer. Por aquí tengo un ejemplo sobre cómo se ve el análisis que genera esta herramienta con el repo de Vercheck Apps. Así es como se ve el reporte de Source Map Explorer. Entonces, a simple vista podemos notar que hay una dependencia que está tomando... Un momentito. ¿Se ve? Estamos viendo la diapositiva. Ok, un momentito. Esto es PowerPoint. Listo, ya, entonces ahí sí busca lo otro y después le vuelves a dar ahí un play. Okay. ¿Ahí sí lo ven? Sí. Sí. Vale. Entonces, a simple vista podemos darnos cuenta que hay una dependencia que está tomando un espacio bastante grande en nuestra aplicación. Y es esta dependencia, PDFMake.
En comparación con las demás dependencias instaladas que tenemos dentro de Node Modules, esta es la más grande, ocupa el 44% de espacio. Entonces, en estos casos podríamos decidir, en vez de utilizar toda una dependencia, importarla completamente, podemos importar solamente las funciones que requerimos, y eso podría disminuir el tamaño del bundle. Hay otra herramienta llamada Webpack Bundle Analyzer. Algunos lo prefieren porque tiene colorcitos, pero en realidad la Source Map Explorer es la que recomienda una de las personas que trabaja en el soporte de Create React App, Joe Haddad. Él dice que en realidad Source Map Explorer es más fácil de utilizar porque solamente tienes que instalarlo y ya está listo para usar. En cambio, con Webpack Bundle Analyzer necesitas al menos unas 10 o 15 líneas de código para configurarlo y poder utilizar el plugin. Pero de todos modos es muy fácil de configurar y de utilizar. Aquí tienes la opción de ver tu código en 3 diferentes tamaños. El stat es el tamaño del código antes de hacerle alguna transformación. En parsed es luego de que el código es minificado. Y gzipped es cuando el código ha sido comprimido con gzip. Listo, entonces podemos utilizar estas herramientas para ver qué hay en nuestro bundle, qué podemos mejorar. Y hablando sobre las renderizaciones, volvamos a las diapositivas. Listo. Entonces, volviendo a las diapositivas, tenemos otras herramientas que son las herramientas que tiene nuestro navegador. Este, por ejemplo, es un screenshot de Chrome. Y esta herramienta nos permite visualizar cómo se montan, se actualizan y se desmontan los componentes. Para utilizarla, nada más tenemos que poner esto en la URL, react-perf, y allí ya podremos ver los nombres de nuestros componentes, cuándo estos son actualizados y cuánto tiempo eso nos toma. Abajo podemos ver unas estadísticas y este scripting se refiere a las modificaciones que el Virtual DOM tiene que realizar sobre el DOM real. Listo, entonces con esta herramienta lo que podemos determinar es, por ejemplo, si nuestro componente se está renderizando innecesariamente o si un componente padre está haciendo que todos sus hijos se rendericen. Listo, entonces ya hemos medido nuestra aplicación, sabemos en qué debemos mejorar, cómo lo hacemos. La primera sugerencia es modularizar nuestra aplicación. Esto va acorde al tema de un bundle size, de un bundle muy grande. A medida que un proyecto crece, el proceso de mostrar el JavaScript empaquetado al navegador de nuestros usuarios toma cada vez más tiempo. Sin embargo, nosotros como usuarios de Webpack podemos sacarle ventaja a la herramienta nativa de Code Splitting para dividir el JavaScript en chunks o divisiones que puedan ser enviadas al navegador cuando esto sea necesario. En realidad no habremos reducido el tamaño o el código que tenemos, pero sí lo vamos a cargar solamente en demanda cuando el usuario lo necesite. Entonces vamos a ver cómo se hace eso en la práctica. Las siguientes screenshots fueron tomadas del proyecto Evercheck Apps y lo que hicimos fue hacer code splitting basándonos en las rutas de la aplicación. Ese es el lugar donde se recomienda empezar y podemos hacerlo utilizando librerías como React Router o React Loadable. También podríamos crear nuestro propio componente, pero un beneficio que nos da React Loadable es que podemos manejar el estado de loading. Así que si quieres mostrar algo mientras estás cargando tu JavaScript, puedes hacerlo con React Loadable más fácilmente. Entonces, en el caso de utilizar la librería React Loadable, en la propiedad loader le mandamos el import del componente que queramos cargar. Como vemos, el
import en este caso está utilizando de una forma diferente a la que normalmente lo usamos. Allí se ve que es una función. Y esto es porque este import es un import dinámico. Esta es una propuesta que todavía no ha sido aceptada en el estándar de JavaScript. Sin embargo, ya está en la etapa 3, así que esperamos que muy pronto sea aceptado. Y te permite poner imports en cualquier lado del archivo, no solamente arriba. Y también puedes cargar componentes condicionalmente. Entonces, Webpack lo que hace es que cuando se encuentra con esta sintaxis, él de una vez empieza a hacer code splitting o a dividir nuestra aplicación en pequeñas divisiones. Bueno, también podríamos hacerlo creando nuestro propio componente. Hay un tutorial en Serverless Stack en que se muestra cómo puede lucir tu async component, pero básicamente es una función que toma un componente, recibe un componente y retorna otro componente, es decir, es un higher order component, y lo que hace es que en el component didMount, utilizando async y await, él realiza esta función, llama esta función, y luego cuando ya obtiene el componente, lo guarda en su estado y luego simplemente lo renderiza. Eso es básicamente lo que tendría que hacer un async component. Entonces vemos que es bastante fácil añadirle code splitting a nuestra aplicación basándonos en las rutas. En este caso yo lo hice con 5 rutas. Tenemos el home, employees, education, credentialing y la parte común de toda la aplicación. Y así es como se ve luego de que nosotros hagamos el build de nuestra aplicación la próxima vez. Ya no vamos a ver la advertencia del principio, veremos cómo se reduce el tamaño de nuestro bundle y las diferentes divisiones que se encuentran, los diferentes chunks creados por Webpack. Algo que me pareció muy útil y que no está tan relacionado con performance, pero sí me parece útil para los que estamos trabajando ahora con un monorepo, es que luego de que creamos los chunks, podemos nuevamente analizar cada chunk con Source Map Explorer o con Webpack Bundle Analyzer para determinar si nuestro código está en el lugar correcto. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que nuestro código esté en el lugar equivocado. Si analizamos un chunk, por ejemplo, el chunk, pongamos un ejemplo, tenemos un chunk que pertenece a la ruta de pre-hire y tenemos otro que pertenece a la ruta de HR. Si nos damos cuenta que en el chunk de pre-hire se está importando un componente que solamente debería utilizar HR, o sea que está dentro de las carpetas de HR y está muy deep, está ese componente, entonces nos damos cuenta que ese componente debería vivir en un nivel más arriba, donde los diferentes chunks puedan acceder a él. Entonces esto puede ayudarnos a mejorar el scaffolding de nuestra aplicación y mantener una buena organización. Listo, entonces con code splitting podemos mejorar el tema del tamaño del bundle. Podemos solucionar ese warning y así estaremos reduciendo el tamaño el tiempo de carga de nuestra aplicación también. Porque solamente, por ejemplo, si este chunk es el que corresponde al home, nada más tendríamos que cargar este chunk para la carga inicial. Entonces tenemos una segunda sugerencia. Esta sugerencia está más ligada al tema de las muchas renderizaciones que a veces ocurren. Y es utilizar la clase base PureComponent. La razón por la cual nuestros componentes la razón por la cual React renderiza todos los hijos de un padre recursivamente es porque en la implementación de React Component, ShouldComponentUpdate siempre retorna true por default. Entonces queremos evitar ese comportamiento. Y para eso React nos ofrece la clase base PureComponent.
A diferencia de React Component, Pure Component sí implementa el método should_component_update y lo que hace es una comparación superficial de las props y del state del componente. Aquí podemos ver el código fuente de React, donde ellos añaden esta característica. Vemos que ellos hacen un shallow equal con las props anteriores y las props actuales, y con el state anterior y el state actual. Este shallow equal es una función que simplemente itera sobre todas las keys de un objeto y compara las keys y los valores estrictamente, que sean iguales estrictamente. Entonces es por esto la razón por la cual Pure Component reduce el número de actualizaciones en la aplicación, porque implementa should_component_update. Listo, entonces con estas dos sugerencias nosotros podríamos mejorar tanto la carga inicial, el tiempo que demora nuestra aplicación en cargarse, y también podemos mejorar el tema de las múltiples renderizaciones. Entonces con eso hemos ya solucionado los dos problemas que teníamos al principio. Ahora, pues me gustaría que estas dos sugerencias pudiesen ser algo que ustedes pudiesen aplicar en su diario vivir, en el desarrollo, que puedan utilizar las dos herramientas que analizamos. Y también sería muy chévere si pudiésemos continuar con esta investigación. Y para eso, me gustaría dar dos sugerencias para continuar. La primera es ir más allá de ES6 y ES7. La verdad es que algunos de los problemas que los desarrolladores tenemos a diario pueden ser resueltos eficientemente con características nuevas de JavaScript. Por eso, sería bueno acostumbrarnos a revisar regularmente el repositorio de propuestas a ECMAScript. La organización se llama TC39 y es Proyecto Proposals. Por ejemplo, ahí está la propuesta del Dynamic Import. Y la otra sugerencia es implementar estructuras de datos inmutables. Utilizar estructuras de datos inmutables hace que el proceso de reconciliación se evite, y también es mucho más fácil identificar los cambios en un dato inmutable. ¿Por qué? Porque en el caso de datos que han sido mutados, reconocer que un objeto ha es más complejo, porque requiere que se comparen que se recorra ese objeto y se comparen todos los keys o valores que ese objeto pueda tener. Y esto puede llegar a ser una operación de complejidad lineal o de primer orden. En cambio, cuando tratamos datos inmutables, esta operación es de complejidad constante. Entonces, por eso, valdría la pena revisar una librería que también fue hecha por el personal de Facebook, que se llama Immutable.js y que ofrece varias estructuras de datos inmutables. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo acá en Medellín? Sugerencia. Sugerencia, quiere hablar Juan Felipe. Hola, Vane. ¿Me escuchas bien? Sí. Mira, ese tema es bien interesante. Yo hace poco, en mi anterior empresa, tuve que desarrollar un componente, un data grid, y al principio tuve muchos problemas con el tema de performance, porque cuando estaba trabajando con 2000 registros o más, el tema del renderizado aproximadamente duraba 15 segundos. Uno dice que es muy poco tiempo, pero para la web eso es una eternidad. Entonces, cuando mostraste la herramienta no el source map, sino la otra, esa herramienta te permite a ti ir, sí, yo te digo cuál, esa, la otra, esa herramienta te permite a ti revisar qué parte del código en React es la que está causando como un retraso. Cuando ves en la parte superior hay como una barra roja. Cuando te paras ahí, él te dice qué de pronto función o qué detalle en tu aplicación React también está generando ese retraso. Entonces,
yo estuve en un tutorial de Medium donde mostraban esa parte y también me di cuenta que a veces cuando uno utiliza Spring Operation en un componente, eso puede afectar un poco el performance de renderizar el componente. Con esta herramienta puedes ir más allá de lo que muestras ahí y ver partes del código que realmente son las que están haciendo que sea lento. Entonces esa es la sugerencia que tenía para el tema de optimización. Vale, gracias. Vane, sácame una duda. La característica que estás usando para hacer split chunk, ahorita mismo estamos, si mal no estoy, no sé, sácame la duda si es que eso se lo debemos en realidad es a la configuración de los scripts de Create React App, ya que ellos implementan un Webpack que a su vez hace eso cuando encuentra la librería, ¿cierto? Porque si no estuviésemos trabajando con Create React App, nos tocará hacer pues ese desarrollo en Webpack manualmente, es decirle cada cuánto quiere definir un chunk o etcétera. Porque creo que para otros proyectos en donde sí eyectamos el Create React App, nos tocaba hacer como esa parte manualmente, si mal no estoy. Sí, sí, así es. Ahora mismo nosotros, la versión de Create React App que estamos utilizando implementa Webpack versión 2 y por lo tanto podemos utilizar este import dinámico. Pero en los que ya hayan hecho eject o lo hayan hecho antes, probablemente les toquen hacer la configuración de Webpack a ellos mismos. Vale, gracias. Listo. ¿Se acuerdan tan claro? No preguntan nada. Bueno, vale. Muchas gracias, Vane, de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes.